Buenos días, mis queridos niños. Estamos comenzando una nueva semana de clases y aquí vamos con nuestra clase de lenguaje. Antes de comenzar, quisiera que recordáramos qué son los sentidos. ¿Para qué nos sirven los sentidos de nuestro cuerpo? Esto se relaciona mucho con lo que vamos a leer del texto de esta clase. Miren, ahí tengo un ojo. Recordemos cuál es el nombre del sentido que se relaciona con el ojo. Con la nariz, con nuestra boca y lengua, con nuestras manos, con nuestras orejas y oídos. Recuerden cada uno de los sentidos. ¿Se imaginan cómo sería nuestra vida si nos faltara uno de estos sentidos? ¿Cómo podríamos comunicarnos? ¿Cómo sería nuestra vida? ¿Cómo podríamos expresar lo que sentimos, nuestras ideas? ¿Se imaginan? Pues bien, hoy día vamos a conocer una historia de una niña que aprendió a comunicarse faltándole algunos sentidos. Bien, hoy día vamos a comenzar a trabajar con un nuevo tipo de texto llamado la biografía. Ustedes se preguntarán, ¿qué es la biografía? ¿De qué se trata? ¿Qué tipo de información entrega? Miren primero lo que les voy a mostrar. La biografía se compone de dos palabras. Se compone de la palabra bio, que significa vida, y la palabra grafía, que es que está escrito. Por lo tanto, la biografía podemos decir que es el escrito o el relato de la vida de una persona. ¿Ya? Así que ahora vamos a entender que la biografía se trata de las historias de personas que han hecho algo importante. Bien, entonces, antes de leer el texto de esta clase, quiero que primero planifiquemos nuestra lectura. ¿Y qué significa planificar mi lectura? Para entender mejor, vamos a utilizar un destacador o un lápiz para subrayar y vamos a destacar los hechos importantes de la historia de vida de la persona que vamos a leer. Por ejemplo, aquí tengo una oración que dice, Helen Keller nació en 1880 en Alabama, Estados Unidos. Entonces, aquí se destacó el año en que nació y la ciudad donde nació. Luego dice, cuando tenía 19 meses de edad, sufrió una grave enfermedad que la dejó ciega y sorda. ¿Ya? Entonces, eso también lo destacamos porque es importante, porque ese hecho va a marcar su vida. ¿Ya? Como les estaba diciendo antes, la persona que vamos a leer hoy día, ella perdió dos de sus sentidos, la vista y la audición. ¿Se imaginan ustedes cómo podrían comunicarse si no pueden ver y tampoco escuchar? Pues bien, hoy día vamos a aprender de la vida de esta gran mujer llamada Helen Keller, que aprendió a comunicarse con un método muy innovador, un método asombroso que le permitió comunicarse y además transformarse en profesora de niños sordos. ¿Ya? Vamos entonces. Juntos aquí vamos a leer. Vamos a leer la biografía de esta gran mujer llamada Helen Keller, que está dividida en tres partes. Está la página 188, la 189 y la 190. ¿Ya? Una vez que ustedes lean la biografía de Helen Keller, recuerden ir subrayando, destacando lo importante de su vida. ¿Para qué? Para que así vamos a poder responder las actividades. Lo primero que ustedes van a responder son los puntos 1 y 2 a continuación de la lectura, que dice, ¿dónde y cuándo vivió Helen Keller? Entonces, como ustedes ya subrayaron esa información, responden ahí. Luego, el punto 2 dice, ¿qué hizo Helen para conocer y comunicarse? Escribe dos acciones. Ella hizo dos cosas para poder conocer lo que estaba a su alrededor, porque recuerden que ella era ciega, y poder comunicarse con las personas. Piensen que ella era ciega y sorda. ¿Con qué otro sentido se podría haber comunicado? Le quedaba el olfato. ¿Con el olfato me puedo comunicar? No sé. ¿Con el gusto me puedo comunicar? Difícil, ¿cierto? Y con el tacto, piénsenlo.
Piénsenlo, ¿ya? Entonces, después nos vamos al punto 5 que dice, busca en el texto la palabra intérprete. Relee el párrafo donde está esa palabra y la subrayas. Luego vas a explicar qué significa y luego escribirás una oración con su sinónimo, ¿ya? Esto es lo que vamos a hacer en la clase, ¿ya? Así que muy importante porque estamos trabajando con sinónimos, con vocabulario y comprensión. Bien. Y finalmente, la tarea que ustedes deberán subir al aula virtual es la siguiente. En la página 192, ustedes deberán escribir una opinión sobre estas tres mujeres que están en la biografía de Helen Keller, ¿ya? Solamente van a trabajar el punto 7, donde dice, redacta una opinión sobre el modo de actuar de cada una de estas mujeres. Primero, sobre la mamá de Helen, después sobre Anne Sullivan, que era su profesora, y finalmente de Helen Keller. ¿Ya? Entonces, una vez que ustedes escriban la opinión, lo suben. Pero muy importante, no olviden usar la palabra por qué. Yo puedo decir, por ejemplo, que Anne Sullivan, que es la profesora, yo puedo decir, sí, ella era muy buena, pero ¿por qué? Recuerden que cuando yo escribo una opinión, debo decir el por qué, o sea, el argumento de mi opinión. Yo no puedo decir porque sí, porque no, sino debo decir un argumento real, ¿ya? Para que mi opinión tenga mayor validez y tenga más peso, ¿ya? Así que como ustedes ya son grandes lectores, grandes escritores, también son niños con opinión. Bien, y cuando la terminen, le sacan la foto y la suben al aula virtual, ¿ya? Un besito grande, se cuidan y se portan bien. Nos vemos.